Ya estamos aquí otra vez, tal y como le habíamos anunciado. Hoy tenemos el placer de que ustedes nos abran la puerta de casa en esta noche de miércoles con una invitada que nos reconcilia un poco con muchos conceptos, pero sobre todo con ese que suele ser tan manido de esta juventud. Ya no es como la de antes, afortunadamente no es como la de antes, deberíamos decir. ¿Saben ustedes que uno de los elementos referenciales de este país, una de las asignaturas todavía por resolver, pero especialmente de Andalucía y muy particularmente de Granada, es el de la memoria democrática? Estamos en el país con más fosas comunes del mundo después de Camboya. Estamos en una comunidad autónoma donde decenas de miles de andaluces siguen en cunetas, en barrancos, en fosas comunes, sin identificar. Cualquier paso adelante en el tema de la memoria supone una lucha titánica, un esfuerzo hercúleo y tiempo. Tiempo que ya es el que no tienen los familiares de las víctimas por edad, cuya memoria, lógicamente, va muriendo cada vez que muere uno de ellos. Y se nos quedan muchas cosas en el tintero, se nos quedan muchas cosas por resolver. Por eso es tan gratificante que alguien joven, muy joven, como la que pretendemos sea su invitada en la sala de estar de esta noche, dedique su tiempo a bucear sobre esa memoria. Hoy tenemos con nosotros a Alicia González García. Alicia, buenas noches, bienvenida, un placer. Muchas gracias. Y dirán ustedes, Alicia. Bueno, pues Alicia es una estudiante ahora mismo de máster, terminó su grado en Derecho y dedicó su trabajo fin de grado a un asunto como el de la memoria, a investigar sobre personajes y sobre las situaciones que les había tocado vivir, más o menos y vinculados con su familia, pero en cualquier caso situaciones y retratos que pueden ser compartidos por miles de familias granadinas. Alicia, ¿en qué momento te planteas? El TFG es un trabajo que tienen que hacer todos y todas las estudiantes que terminan un grado, sea el que fuere. Antes se llamaba tesina, ahora se llama TFG. ¿En qué momento te planteas que ese trabajo, vas a enfocar ese trabajo por ahí? Pues realmente a través de una publicación de un periódico local, del Independiente de Granada. Sí es verdad que todas las historias tienen dos verdades y la dificultad de, bueno, añadirle el tiempo de investigarla y el tiempo que ha pasado en concreto en la historia que yo quería hacer o reflejar. Intento plantearla a través de la Ley de Responsabilidades Políticas por la parte en la que me toca en la historia que me cuenta mi abuela, pero no encuentro suficiente material como para poder plantear mi TFG y a raíz de ahí lo puedo vincular a una sentencia también, o sea, de la misma época, pero en vez del planteamiento que yo pretendía, vinculada al abuelo de mi madre. Sí es verdad que no tengo apenas datos, tengo muchas dificultades por la parte de encontrar material para investigar porque me encuentro con una sentencia sumarísima de 4 páginas. No me permiten tener acceso a esa sentencia por ser del Tribunal Militar y corresponde, bueno, al ámbito militar en sí, y ya a raíz de ahí añádele que el año 44, cuando se dicta sentencia, ya muchísimas más dificultades en el camino. Sí es verdad que hay muchos procedimientos relacionados, se puede ver un claro ejemplo de cómo funciona la justicia durante esa época y sí se puede ver un cambio desde cuando comienza la guerra civil a cómo termina o los distintos periodos que plantea. En el TFG lo diferencio en sexenios, del 39 al 45, y dentro de ellos los diferencio en 2 vertientes. Una justicia militar más dura, más represiva, y una que pretende limpiar la imagen de
de un derecho penal tan opresivo. ¿Qué te cuenta tu abuela para que una joven de tu edad se plantee hacer ese trabajo sobre este tema? ¿Qué es lo que te dice tu abuela que te llama tanto la atención? Al final, en mi casa apenas se ha hablado de esta ideología, bueno, no ideología, sino de esta época. Pero al final, a raíz de esa publicación, pues cuenta una historia tan distinta entre lo que se publica y no sabría explicar, sino que como que realmente lo que me cuenta es que hubo una pelea porque discutieron por un dinero, pero no era por el dinero, sino porque, bueno, uno era de una idea política, otro de otra, discutieron y hubo una pelea y sin más acabó falleciendo una persona. Sí, es verdad que es duro, es difícil, pero no sé cómo explicarlo, no sé. Tú a raíz de esa historia en casa dices, bueno, mi trabajo fin de grado va a ser sobre la memoria, sobre un caso muy concreto, que no es exactamente ese que publica El Independiente, sino otro que trata de... del abuelo de mi madre. El abuelo de tu madre. Sí. Sitúanos, ¿cuál es el escenario por el que al abuelo de tu madre se le represalía políticamente? Mi abuela nos cuenta de que, bueno, que se fue de un bando a otro, pero que se llevó a compañeros porque estaban viendo qué estaba pasando en la guerra y no estaban conformes con las ideas con las que al principio se habían metido en el ejército. Sí, es verdad que en la familia siempre había una ideología clara, pero al final, por sobrevivir, pues haces lo que tengas que hacer. Y a raíz de eso, pues se le condena a una sentencia de 12 años y un día, aunque aparece en otros papeles, en otra serie de documentos, otra condena, pero no se llega a cumplir. Y ya te digo, solo tengo un proceso sumarísimo de 4 páginas en el que no se encuentran pruebas, simplemente es la palabra de uno contra otro, se mencionan una serie de documentos que al final no se referencian, no se anexan, se basan en declaraciones de la policía local por mala conducta cuando no había ningún informe. Y bueno, en unos antecedentes que dependiendo de la parte de la sentencia encuentras que tiene antecedentes penales previos y otros que no, y ya por eso tiene un archivo de su ficha propia de responsabilidades políticas, porque la sentencia en sí consiste en que lo acusan de robar armas del ejército porque se lleva a hombres. Del ejército sublevado, del ejército nacional, ¿no? Sí. Una sentencia como esa, tú que tienes la carrera recién terminada, pues sería inconcebible, ¿no? Con esos fundamentos de derecho, ¿no? Claro, tú hoy día tienes unos antecedentes de hecho, tienes unos fundamentos de derecho, tienes unas pruebas, tienes un sistema judicial con ciertas garantías, pero aquí ni hay garantías ni hay unas reglas para seguir un procedimiento. A mis abuelos ni siquiera lo pillan, sino que lo detienen 2 años más tarde en base a ese delito, pero entre medias no se ha seguido un procedimiento, no ha habido ningún tipo de seguridad jurídica. Claro, estamos hablando de unas fechas en las que la seguridad jurídica no era un bien a proteger, obviamente. Bueno, también tengo que mencionar que mientras que hoy día se mantiene el principio de inocencia, la presunción de inocencia, en aquel entonces era la presunción de culpabilidad. Tenías que demostrar que no había sido culpable, algo que hoy día se consideraría una prueba diabólica en derecho. Alicia, ¿te pones a trabajar?
¿Cómo te planteas? ¿Cómo te planteas? Dices, bueno, este va a ser el tema, pero ¿cómo te lo planteas? Lo más importante fue, con mi profesor que me apoyó muchísimo, fue plantear un... ¿Qué profesor fue? Sánchez Aranda. Bueno, pues para saberlo, Sánchez Aranda, venga. Lo más importante fue plantear una introducción, un contexto histórico que me permitiese diferenciar la actualidad de la época sobre la que me iba a basar en el TFG, que eso diría que ha sido lo más complicado, porque cosas que vemos tan natural ahora no eran ni siquiera factibles. La diferencia, durante todo el franquismo hay ciertas diferencias sobre el derecho penal. Se basa en un derecho penal de autor culpable solamente por tener ideas contrarias a las que apoya el régimen. La dificultad de, ya de por sí, comprender eso, plantearlo, basarnos en una serie de reformas que sufre el Estado. Además, añadí el contexto histórico que sufre, porque no es lo mismo una república que una dictadura. El proceso de crear leyes pasa a través de una serie de procedimientos, unas leyes previas que planteo, y después la dificultad de encontrar información. Porque sí es verdad que que siguen existiendo ese tipo de archivos, cada vez más difíciles de encontrar y, bueno, muy difícil de contactar con ellos. Cuando tú te sumerges en el contexto histórico de aquellos años, porque lamentablemente cuando llega la hora de que en el bachillerato o en la ESO estudiemos historia, nunca llegamos, o casi nunca llegamos a aquella época, y si llegamos lo hacemos como muy de pasada. ¿Qué es lo que más te sorprende de aquel contexto? Se me junta la dificultad, no la dificultad, sino se me junta la complicación de que yo no hice bachiller de ciencias, yo ni siquiera estudié historia. Entonces, claro, sí estudié historia, pero historia muy general, y además como nos preparan por bloques, pues el franquismo es que ni siquiera lo vi. Llego a la universidad, no se plantea tampoco en el grado porque no hay tiempo, hay X temario y hay que prepararse eso. Y ha sido a raíz de este TFG, de esta historia, que ha sido cuando yo me empecé a interesar. Entonces, mucho vacío, mucho que aprender de cero. Vuelta a lo mismo, mi profesor me ha ayudado muchísimo, me ha dado mucha bibliografía, me ha facilitado muchos estudios, muchos otros TFG, muchos informes, muchas charlas, muchos documentales. Mucha documentación que si tú no la buscas por iniciativa propia no la vas a encontrar. Y la dificultad, vuelta a lo mismo, no es dificultad, sino la inconsciencia de no querer aprender nuestro pasado, de no querer darles voz a los que no la han tenido nunca. Cuando estás trabajando sobre ese momento, al margen del caso que te motiva, que tú hagas ese TFG, me imagino que te habrás encontrado con multitud de otros casos, ¿no? Claro, bueno, yo he utilizado en concreto casos de conocidos, o al menos que me han parecido interesantes, pero yo he usado también otros casos, o he analizado otros casos para poder plantear mi TFG, porque con un proceso sumarísimo no tenía dónde fundamentarme. He encontrado un caso concreto del archivo de la Chancillería de Granada, que es en el que prácticamente he podido encontrar un proceso judicial completo. No digo que justo, porque bueno, no aparece el estado de la persona, por lo que se estudia, lo acusan de alta traición y lo fusilan antes de siquiera tener el juicio, y el trámite judicial se hace a posteriori. Pero ahí sí he podido encontrar informes del cura, del párroco, de la Guardia Civil, de la policía local, de las opiniones de los vecinos,
que han sido básicamente los que se han fundamentado ese caso. Y mencionaba, concretamente ese caso, mencionaba a una mujer que se supone que la consideraban espía del bando rojo, y no he encontrado ningún archivo referenciando un caso hacia esa mujer. Me parece curioso como poco. ¿Qué periodo abarca tu fin de grado, tu trabajo fin de grado? Me centro en el primer sexenio, del 1939 a 1945, donde entiendo que se produce el derecho penal más represivo, dado que se fundamentan las 7 leyes fundamentales. También, aunque a posteriori analizo la ley de vagos y maleantes, pero la reforma de 1954, y sobre todo pues termino en 1960, pero prácticamente analizo sobre todo del 39 al 45 y hasta el 54 más o menos, estudiando las leyes. 31 al 45, que efectivamente fue muy represivo, aunque en Granada entre el 36 y el 39 fue una pesadilla. Yo creo que ahí no había ni siquiera apariencia de aplicación de derecho. No. Por lo que tengo entendido, o los juicios se celebraban a posteriori o se acusaban y ya tenía el juicio con la propia acusación. ¿Tú te esperabas encontrar algo así en nuestra historia no tan lejana? No, porque como que se tapa mucho debajo de la alfombra, como que no es solo las excavaciones que haya o los muertos en las cunetas, sino que había un derecho represivo y mucha gente no tiene pruebas de lo que se le ha acusado, han sido por denuncias de vecinos anónimas o simplemente porque, mira, tú me caes mal y tienes que tener algo oculto. Si tuvieras que sacar conclusiones del trabajo, de tu trabajo, ¿cuáles serían? Las conclusiones, yo entendería que podría ser que hay mucho más por estudiar, hay mucho más que investigar, hay mucho más que abrir y aún así debería facilitarse por parte de las instituciones mucha apertura de documentos, no taparlo en que ya mismo han pasado X años y ya no se puede investigar. Hay muchos tribunales que todavía ni cogen el teléfono a las líneas que tienen para la investigación. No hay facilidades para nada, sobre todo para acceder a información no clasificada, porque yo entiendo que la lista de vagos y maleantes no pueda acceder porque bueno, incluye delitos de mucha índole, pero hay muchos expedientes que están tapados debajo de estantería. Explica, porque claro, damos por supuesto que nuestros oyentes lo tienen que saber, no necesariamente. ¿Qué era la ley de vagos y maleantes? Explícaselo. A ver, la ley de vagos y maleantes, tras la reforma, primero empieza en la República para tratar de evitar los delitos leves, como podía ser, no sé, no caigo ahora mismo, pero como podía ser, está simplemente sin trabajar o no busca... Delitos menores, vamos. Exacto. A raíz del 54, con la reforma se incluye la homosexualidad y ya pues tus ideologías políticas influyen. Pero no podría condensarla en algo, sino que es como una mala actitud que no consideran adecuada para verla en ningún sitio. He visto sentencias que no se basan en nada, pero detienen a la gente porque un vecino o alguien cercano ha mencionado que es homosexual, pero... Fíjense ustedes, por situarse, en el derecho penal un delito tiene que... un delito se define por varias circunstancias y una de ellas es el tipo del delito.
Y ahí viene relatado del hilo al pabilo las circunstancias que tienen que concurrir para que se considere que una determinada acción puede considerarse ese delito, el de hurto, el que fuere. En la ley de vagos y maleantes no había nada de eso. Aquí era un cajón desastre donde la autoridad competente, léase el franquismo, que es quien más lo utilizó, podía incluir a quien le diera la real gana, con lo cual tú estabas expuesto a que o el cura o el cabo de la Guardia Civil de tu pueblo o alguien que no se llevaba bien contigo o a quien fuera te fuera con el cuento al puesto de la Guardia Civil y te detuvieran aplicándote la ley de vagos y maleantes, ¿no? Sí, yo he encontrado casos a lo mejor de que han creído que han abortado, pero no se fundamentan en nada, sino que fulanita Copa ha abortado y se encuentra detenida, pero después expedientes abiertos de fetos encontrados en el río. ¿Tú hablaste con tu abuela de lo que estabas haciendo, del trabajo que estabas haciendo? Sí. ¿Se lo contaste? Sí. ¿Y qué te dijo? En un primer momento tuvo miedo, porque no quería que como que se manchara la imagen de su familia a raíz de hablar de esto, de escribir sobre ellos, de ver lo que había pasado. Creo que es una forma de, no de reflejar el miedo, pero sí el respeto que se ha tenido y que se sigue teniendo, a no querer hablar de ello. Bueno, el silencio ha sido el principal arma de la opresión. O sea, ha habido familias, tú eres muy joven, lógicamente, pero posiblemente en tu familia te habrán hablado de ello, que los nietos no se han enterado de lo que ocurrió con sus abuelos o con hasta hace 4 días, como aquel que dice, porque la ley del silencio ha sido absolutamente... Bueno, de hecho no, si alguien era víctima de un juicio sumarísimo de este tipo y acababa fusilado, a la familia no se le permitía ni el duelo. Estaba mal visto. Ni el duelo. Se pueden ustedes ir imaginando cómo era el escenario. Granada ha sido una de las zonas de toda la geografía española con mayor represión. Cuando tú hablas con gente de tu edad, con tus amigos, con tus amigas, no sé si alguna vez habláis de esto, pero si habláis de esto, ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Qué saben de esto? Es que esa es la cuestión de que, a pesar de que podamos tener X ideas más o menos progresistas, más o menos de X partido o más o menos de X ideología, aunque se hable de esto, nunca se profundiza, porque tampoco tenemos el conocimiento como para profundizar. A raíz del TFG, yo he hablado con mis compañeras y me he encontrado con que no sabían que había X ley, que era conocida, las 7 leyes fundamentales o el fuero del trabajo, la misma ley de responsabilidades políticas, y no sabían de lo que estaba hablando. O les sonaba de oída o tenían también historias en su casa, pero no sabían nada más o no se habían podido, porque no fuera, ya sea que no tuvieran interés, que no es el caso, al menos de mis conocidas, o que no tengan acceso a esa información porque estaba mal visto, o porque no, en un pueblo pequeño se conocen todos y se quedan con el prejuicio. Para que ustedes tengan algunos elementos de referencia, lo que hoy conocemos como la Audiencia Nacional es la heredera del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público era el brazo judicial del franquismo, donde iban a parar todas las causas, todos los enjuiciamientos políticos durante los 40 años de la dictadura, con unas garantías jurídicas que no pasarían el filtro más elemental de la democracia más imperfecta. No lo éramos, ni aspiraba este país lamentablemente a serlo. En Granada, durante los primeros años de la guerra civil y de la posguerra, fueron fusilados, asesinados, bien en las tapias del cementerio de Granada, alrededor de 4.000 personas. Si no lo han hecho nunca, suban, hagan ese ejercicio
Y cuando cogen el camino hacia el Llano de la Perdiz, se van a encontrar un monumento estremecedor, que son los nombres de todos los hombres y mujeres que fueron fusilados en esas tapias del cementerio, una noche tras otra noche, tras otra noche, desde el 18 de julio. Ahora acaban de empezar una nueva campaña de las excavaciones, de las exhumaciones en el barranco de Biznar, donde se supone que fue asesinado Federico García Lorca y no hubo procedimiento judicial alguno, en torno, los datos difieren dependiendo de los investigadores, alrededor de otras 1000 personas. En Córdoba hay 2 cementerios donde hay fosas comunes que albergan también en torno a 5000 víctimas. En Sevilla hay una, la fosa de Picorreja, que tiene más de 9000 cadáveres. La mayoría, por supuesto, sin procedimiento judicial alguno. No estamos hablando de hace tanto tiempo, no estamos hablando de los huesos del abuelo, estamos hablando de una historia que, Alicia, yo no sé si tú, antes de meterte en la tarea de investigar, conocías con esta crudeza. No, y además en Granada durante los 3 primeros años de rebelión fue una de las provincias con más fallecidos, bueno, asesinados. Entonces tampoco para una ciudad tan pequeña no, las cantidades son desproporcionadas. Para alguien que ha empezado a investigar sobre este tema, ¿crees que debería ser un ejercicio ciudadano y un ejercicio de pedagogía el que conociéramos esta historia, el que conociéramos nuestra historia? Sí, creo que es importante, aparte de conocer la historia, ponernos en la piel de los demás, y creo que quitándose de los prejuicios de ideas políticas, de ideología, de todo aquello que te impida ver las cosas con claridad, sí se debería hacer un estudio. Ya no solo de, a lo mejor, no sé cómo decirlo, sino un estudio de la profundidad de todo lo que ha pasado durante tantos años y que se ha tapado. Vamos a conmemorar también dentro de muy pocos días otro de los hitos más trágicos de aquella tragedia general que fue la guerra incivil, que es la desbandada, que también tiene en la provincia de Granada un rastro dramático. La desbandada fue la huida de la población civil desde la ciudad de Málaga hasta la de Almería por la carretera de la costa que atraviesa toda la costa de Granada. Huían de la llegada de las tropas rebeldes, de las tropas nacionales, y durante todo ese recorrido entre Málaga y Almería fueron bombardeados por tierra, mar y aire las columnas de mujeres, de niños, de ancianos que se dirigían a refugiarse a la aparente seguridad de Almería, con centenares de víctimas, buques de guerra. Algunos de aquellos buques tienen incluso su nombre hoy en el callejero de Granada todavía. ¿Te llama la atención? Bastante. Es que creo que no se puede hacer borrón y cuenta nueva ni ignorar tanta muerte. Que vuelta a lo mismo, que en Granada es una de las ciudades más pequeñas y es donde más fallecidos hubo en solo 3 años. Sin haber guerra en la ciudad, porque claro, la ciudad no tuvo guerra, no tuvo frente de guerra la ciudad. No es como en otras que dicen, por ejemplo, Madrid. Bueno, Madrid fue un lugar donde hubo guerra. En Granada, quitando los 3 días de asedio al Albaicín en julio de 1936, no hubo frente. Hubo en Biznar, pero no hubo frente en Granada. Y a pesar de eso, hubo esa enorme cantidad, esa enorme represión, que duró hasta bien entrado después la posguerra, que no acabó en 1939, porque, bueno, tú lo has dicho, tú estudiaste en el TFG hasta 1945. Y a partir de ahí es cuando se empiezan a rebajar las condenas, pero siguen existiendo. Claro, se mantienen, lo que pasa es que ya dejan de ser a muerte. En Granada ha habido y hay investigaciones muy profundas sobre este asunto, pero nosotros les recomendamos que
que se sumerjan un poco en nuestra historia y que visiten los lugares que están considerados como de memoria. Es hasta el cementerio de Granada, el barranco de Vidnar, donde cada mes de agosto se recuerdan a las víctimas y donde dentro de muy poquitos días van a empezar una nueva fase de excavaciones que arrojan una memoria verdaderamente tremenda de cómo se vivieron esos días. Alicia, tu abuela no quería. Tu abuela tenía la prevención que han tenido todos los abuelos que han sufrido esta situación. Pero cuando terminaste el trabajo y se lo leíste o se lo comentaste, ¿qué te dijo? Le gustó mucho, lloró un poco, pero porque se había dado voz a algo que, bueno, que no habías, que era expresar tu opinión y tener una ideología, que todo el mundo tiene derecho a eso. Y claro, en aquellos tiempos, pues bueno, no era lo más idóneo. Y ser diferente al resto, pues tampoco es lo que debería ser. Ha sido duro con ella, o sea, ha sido duro para ella porque cada cosa que yo avanzaba se lo iba comentando. También porque era su padre. Su padre con ella no ha hablado nunca de ideología, entonces había muchas cosas que ella tampoco sabía. Ella no sabía que había sido condenado, o sea, no sabía que había sido condenado a 12 años y un día. Tampoco sabía que se había pasado 4 años en la cárcel. Sabía que había pasado algo, pero no tenía información. Y es su familia, es su padre. ¿Ella te contaba cómo vivía ella en aquella época? Lo que suponía una situación como por la que atravesaba tu familia. No. De hecho, es que hasta que yo no empecé el TFG y un poco antes, no se ha hablado en mi casa de esto. Alicia, no te voy a decir te quedaste corta. ¿Tú crees que te faltó o que te hubiera gustado seguir avanzando en esa línea? Sí. Lo que pasa es que muchas puertas cerradas, no he tenido acceso a la sentencia completa, tampoco a las pruebas. Creo que hay una sentencia mucho más extensa, pero carezco de la información. La sentencia creo que está en Almería y bueno, a esperar que se abran puertas. Pues nosotros te vamos a dar las gracias porque has estado con nosotros, porque has compartido con nosotros ese trabajo. La enhorabuena por haberlo hecho, por haberlo conseguido, y mucho ánimo si sigues por ahí, porque hay todavía muchas cosas que investigar y que descubrir y que contar. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Alicia. Ustedes no se nos vayan porque ya vamos a continuar con nuestra programación habitual, así que hasta ahora mismo.